pensamos que solo el Señor se puede manifestar en lugares como solitarios, como, yo tengo mi casa, me hago mi propio Peniel. ¿Te das cuenta? Y no es así. El Señor manifiesta su poder, su gracia, su amor en momentos como estos, en donde un equipo de trabajo, pastores, líderes, qué sé yo, se preparan durante días previos a Peniel, oran, interceden por nosotros, por ustedes. Solo una infidencia, a nosotros nos piden los nombres de ustedes una semana, quizás a veces un mes antes. Pero no lo piden porque simplemente queramos saber quiénes van. En el fondo lo pedimos porque el equipo de trabajo comienza a orar por ustedes desde antes. Entonces ustedes cuando van allá, probablemente ya la gente ha orado por ustedes, ya ha intercedido por ustedes. Y aún así de pronto se pone difícil. Imagínense, no se me venga a hacer el pulento aquí. No, si yo necesitaba un cortecito de pelo nomás, no. Cirugía plástica, hermano. Cirugía plástica. Ok, quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Quiero compartir una reflexión con usted hoy día acerca de algo que todos alguna vez hemos experimentado. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero antes de que lea, quiero pedirle que cierre sus ojos por unos segundos y guarde silencio. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, por la fidelidad con la que nos amas día y noche, por la incansable protección y seguridad que traes a nuestra vida. Y hoy día, Padre, en medio de un año ajetreado, con muchos desafíos, Señor, verdaderamente descansar en ti es un privilegio. Señor, aquieta nuestro espíritu en esta hora y haznos entender que tú estás en este lugar y que aquí no hay nada más importante que tu presencia. Enséñanos a buscar lo mejor, a escoger lo mejor. Enséñanos, Señor, no solo a buscar lo bueno, sino a escoger lo mejor. Y eso para nosotros es estar a tus pies, Señor. Escuchar la voz que pronuncia nuestro nombre y que trae paz a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Hoy quiero solo conversar con usted acerca de la ansiedad. Me miraron al tiro así como algunos. Ansiedad, ansiosos, ansiolíticos, todas las palabras que se desprenden de ahí, ¿verdad? Pero una pregunta entre nos. Esta cámara me está grabando solo a mí, no los veo a ustedes al menos. Así que en un acto de confesión pública, ¿qué tal si levantamos nuestras manos todos los que alguna vez hemos vivido ansiedad o crisis de ansiedad? ¿Verdad? Gracias. Los que no levantaron la mano, por favor vengan y oren por mí ahora. Necesito de ustedes. Todos alguna vez hemos experimentado ansiedad. Grandes hombres de Dios en la Escritura también lo han experimentado. La ansiedad es peligrosa no solo por lo que produce a nivel corporal, ¿verdad? En algunos casos la ansiedad tiene manifestaciones como alergias, como a veces problemas respiratorios, crisis que generan desesperación, ¿cierto? Dolores, efectivamente, problemas con el apetito,
de trastornos de alimentación ahí, ¿verdad? Comienzan a desarrollarse. Pero una de las peores cosas, desde mi opinión pastoral, después de 20 años, en la pastoral creo que de las peores cosas que la ansiedad produce en la vida de una persona es la frustración y es la autopercepción que genera ella de nosotros mismos. ¿Ya? Y cuando la ansiedad tiene este poder, por decirlo así, de cambiar la autopercepción de cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, sumergidos en un cuadro de frustración, totalmente se desvirtúa la forma en la que Dios nos ve. Y comenzamos a observarnos y de pronto produce o se genera en nosotros un deseo de compararnos con lo que está a nuestro alrededor. La frustración es como en el fondo también un síntoma de la ansiedad. Y la frustración lo que hace en la vida del creyente es que lo hace como perder la expectativa. Perder la expectativa. Una persona frustrada no tiene esperanza. Una persona frustrada no espera nada. Una persona frustrada no tiene ni ánimo de intentar las cosas. Cuando la ansiedad, por ejemplo, en el matrimonio se manifiesta y la frustración viene al matrimonio, uno pierde de vista el por qué hace las cosas y el amar ya no tiene sentido. Y comenzamos a vivir esclavos de una rutina. En el fondo, le servimos el plato al ser amado de comida, por decir un ejemplo, porque hay que hacerlo nomás. Porque si no lo hago termina siendo quizás una falta de respeto. Pero me encuadro como en ciertos márgenes de lo correctamente establecido. Pero la motivación que me lleva a servir ese plato de comida, hace rato dejó de ser verdaderamente amor. Porque cuando es amor, es distinto. No está sujeto a una obligación. Cuando es amor, es algo que espera una respuesta. Ahí está la diferencia. Y no es que sea interesado, pero no hay nadie que tenga un gesto de amor con alguien que no espere un gesto mínimo de regreso. Es natural, es obvio. Es más, el Señor Jesús cuando nos amó, también esperaba una reacción de parte de nosotros. Por eso quedó escrito que no fuimos nosotros los que le amamos a Él, sino que Él nos amó primero y nosotros reaccionamos a ese gesto de amor en amor hacia Él también. Entonces cuando el esposo, en días lluviosos, su esposa viene en camino y está en casa, o viceversa, y prepara como una sopita de esas de invierno acá en el sur, ¿verdad? Un caldillito de lo que sea, y espera con eso calentito, y la esposa llega o el esposo llega. Hermano, yo no sé usted, pero eso a mí me derrite, hermano. ¿Verdad? Es que hasta un maruchan, hermano. Yo con un maruchan soy feliz. No lo está entendiendo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en Argentina vale más de 4 lucas un maruchan. ¿Ya? Pero sí, a lo que voy es que es el acto mínimo de atención, de cuidado, de alguien que pensó en ti y dijo, debe tener frío, debe venir con los pies quizás helados. ¿Te das cuenta? Y piensa en las posibilidades. Y no está simplemente así como, ya va a llegar, no, te estoy esperando. Ese acto de te estoy esperando genera en nosotros
una reacción de alegría, de gratitud, de contentamiento, ¿verdad? Yo creo que las personas que no saben reaccionar frente al amor es porque en algún minuto perdieron de vista, o quizás el enemigo afectó tanto sus corazones que cuando Dios les ama no logran identificar ese acto y ven como casi como una responsabilidad de Dios de amarnos. No, Dios no tenía ninguna responsabilidad con nosotros. Él nos escogió. Wow. Y cuando Él te escoge, está generando la libertad de poder reaccionar para Él el amor. Entonces, al menos los que tienen una relación amorosa, los que están casados, sepan que sus esposas y sus esposos los escogieron. Pero yo pensé que aquí se iba a reventar esta cuestión y se iba a venir abajo. Fuiste escogido. No, yo no sé, pero no, a ninguno viene aquí del tiempo de Abraham, en donde mandaron al esclavo, ¿cierto?, a buscarle novia. Yo escogí a la pastora y ella me escogió a mí. Maca escogió a Elías. Me voy a meter aquí en un terreno escabroso. Pero todos tenían más opciones. Todos tenían más opciones. Y quien quiera decir que no, miente. ¿Te das cuenta? Así que yo podría decir, te fue fácil, pues si a mí nadie me iba a amar, pues Carola. ¿Sí? Lo mismo la pastora. La PAME escogió a Fernando. Sí, esa fue la PAME, la voz de la PAME. Sí. La PAME lo escogió, Fernando escogió. Sí. Y en ese escoger hay un acto de amor que despierta en nosotros una reacción. La ansiedad nos hace vivir por responsabilidades nomás. Así como, tengo que levantarme otra vez en la mañana a dejar a los chicos al colegio. ¿Te das cuenta? No. En ese acto hay un acto de amor, pero cuando tú te levantas o cuando tú haces lo que tienes que hacer, entiendes que lo que estás haciendo lo estás haciendo por amor. ¿Cuál es el problema respecto de la ansiedad o cómo puedo manejar correctamente la ansiedad? Número 1, es tan fácil, pero a la vez es tan complejo que aparece en Filipenses. Y lo primero que necesitamos hacer para manejar la ansiedad es probablemente de las primeras cosas que Dios le enseñó o que Jesús le enseñó a hacer a sus discípulos, y es orar. ¿Por qué? ¿Tú te has preguntado por qué te cuesta tanto orar cuando estás en un estado de frustración lleno de ansiedad? Lo que menos quieres es orar. Pero, por favor, dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esto es una locura, hermano. Ahora, cuando usted analiza el contexto de las cartas que Pablo le escribe a las iglesias de Filipos, después del año 70 aproximadamente, después de Cristo, la iglesia comenzó a vivir conflictos muy poderosos, muy potentes, y entre ellos la persecución del emperador. Así que Pablo le está escribiendo a una iglesia que está perdiendo la vida, le está escribiendo a una iglesia a quienes a sus familiares los están matando por causa del evangelio, están comenzando a ser perseguidos. Y Pablo les dice, no se preocupen por nada. ¿Cómo logras cuajar esta idea? Cuando no tienes para pagar fin de mes, el arriendo, cuando falta para cubrir la cuota, que no hay para el seguro, que no hay para el colegio, que no hay para otro, Pablo te dice, no te preocupes por nada. ¿Cómo manejas este sentido de preocuparse?
Y aquí hay una diferencia. Son dos palabras parecidas, pero no es lo mismo preocuparse que ocuparse. La preocupación, por definición, nos lleva a dejarnos en un estado estático. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? 1000 vueltas en la cabeza, desvelos en las noches, se cuesta dormir pensando ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Cuando David escribe el Salmo capítulo 3, que no lo tengo anotado acá, David dice: yo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces o me permites vivir confiado. Significa que a David no le preocupaba su entorno, pero él sí se ocupaba de sus quehaceres. Y la frustración nos lleva de pronto a abandonar nuestros quehaceres. Y la ansiedad nos lleva a abandonar nuestros quehaceres. Y pareciera ser que estamos muy ocupados haciendo cosas, pero en el fondo no hacemos nada. No tenemos soluciones. ¿Qué dice la palabra del Señor? No se preocupen por nada. Dios es un Padre que siempre nos escucha. ¿Lo cree? Dios es un Padre que siempre nos escucha. Yo te pregunto aquí, ahora ya, ¿qué es lo que en este momento te preocupa? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te mantiene así como tenso? Te desafío, haz un listado, enumera esas cosas, y después que las enumeres, vean de tu Padre que te escucha y que te está esperando por lo demás. La preocupación nos quita el espacio para orar, porque la oración tiene un contexto. Y es una mala idea pensar que en la micro, en el colectivo, aquí. Sí, esos tiempos yo creo que sirven, pero no es lo mismo cuando yo preparo un lugar. Entra tú a tu habitación en los secretos, cierra tu puerta, la cortina, y ora a tu Padre que está ahí. Y tu Padre que está en los secretos y que ve en los secretos te va a recompensar en público. Deja de mandar WhatsApp, deja de pedir prestado, deja de hacer esto otro acá, y luego comienza a ir a tu habitación y quiébrate en la habitación delante del Señor. Vuélvete de rodillas y ponte ahí delante del suelo tu rostro y dile: Señor, yo no puedo, pero yo te entrego esto a ti. Esto escapa de mis manos, escapa de... ¿Quién puede hacer de la noche a la mañana aparecer un arriendo? ¿Quién de nosotros, dice la palabra del Señor, por más que se esfuerce acaso, podrá añadir un codo a su estatura? ¿Quién que haya orado o que no haya orado y en la noche haya pensado nada más: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿De dónde saco 500 lucas? Ahora pregunto, ¿cuántos de un día para otro han visto o no la provisión de Dios después de haber orado y haberle dicho: Señor, esto no está en mis manos, pero yo confío en ti, abre una puerta, trae la provisión, haz algo, pero yo lo suelto en el nombre de Jesús? Y al otro día, a los 2 días, algo sucedió, ¿sí o no? La oración es la mejor manera de ocuparnos y de despreocuparnos. No es un acto de irresponsabilidad, por el contrario, es un acto de responsabilidad en la vida espiritual del creyente. Es que no es con ejército, ni es con espada. ¿Es con qué? Con mi espíritu, dice el Señor. Así que vamos a orar. ¿Vale? Vamos a orar. ¿Cuántos quieren terminar el año 2024 ahí arriba, así? ¿Cierto? Yo quiero terminar el año, hermano, y estoy empecinado en celebrar Año Nuevo y decir: gracias Dios, porque fuiste bueno, fuiste fiel. Tengo que tener una negociación con el dueño de este lugar. Y ya le dije al Señor: ¿qué es lo que quiero?
Así que, Señor, de ahora en adelante me despreocupo, y cada vez que voy a orar o que entro a este lugar, digo, Señor, como algunos dicen, ni una más. Yo digo, ni un peso más. Segunda cosa, súplica. No es lo mismo solo orar que suplicar, ¿verdad? ¿Cuántos han suplicado a alguien alguna vez? Ese suspiro sonó raro. ¿Cuántos han suplicado alguna vez? ¿Sabe lo que es la súplica? ¿Entiende el concepto de suplicar a diferencia de orar? ¿Verdad? Yo creo que suplicamos menos de lo que oramos. Si orar ya nos cuesta, suplicar es más difícil porque quiebra el orgullo. Te ruego, te suplico. Yo le supliqué a la pastora una vez, hermano. Me costó 3 días, oración y ayuno. Me las había mandado, hermano. Te suplico. Mi vida no sería la misma. Me humillo. Te pido perdón. No soy digno. Y aquí se cruzan los cables. Pero ¿cómo? Si a mí me dicen que yo soy descendiente de Mefiboset. ¿Verdad? Se cruzan los cables. Y ahí no sabemos cómo. Bueno, ¿suplico o no suplico? ¿Soy hijo o no soy hijo? ¿Los hijos acá han suplicado alguna vez a sus padres? Sí, yo he suplicado. No, papito, por favor. No, por favor. Nunca más, nunca más, nunca más. ¿Quién no ha dicho así nunca más? En la súplica somos capaces de hacer compromisos que en el orgullo jamás haríamos. En la súplica somos capaces de romper. Tú te preguntas, bueno, entonces Dios todo lo tuvo preparado siempre. Sí, siempre fue un plan de Dios hacerte pasar por ese proceso doloroso para romperte, para que entiendas que Él desea que le supliques, no porque quiere verte humillado, sino porque el acto en donde se quiebra tu orgullo, verdaderamente Él puede formar la imagen de Cristo. Jesús suplicó estando en el Getsemaní y le dijo, Señor, por favor, Padre, por favor, si esta copa yo la puedo evitar, no quiero tomarla. El Hijo de Dios suplicando. Ahora, ¿podemos pedir con argumentos? Sí, claro. Podemos pedir con argumentos. Pero la súplica, por esencia, incluye humildad. ¿Y ha escuchado hablar de la falsa humildad? ¿Por qué cree que en el Padre Nuestro Dios les dice, no tentarás al Señor tu Dios? Es como, parafraseando lenguaje popular del sur, no vamos a ir delante del Señor a pasarle gato por liebre. Así como que parece que estoy humillado, pero en el fondo mi corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La súplica, por definición, implica humildad. Y además, implica un acto insistente, intenso. ¿Qué forja el Señor cuando nos hace pasar por estos procesos? La parábola para explicar esto es la parábola del juez injusto, en donde había una mujer todos los días a la puerta del rey. El rey se levantaba y ahí estaba la mujer. Rey, hazme justicia, ten misericordia. Y el rey pasaba y no lo hacía. Pero un día el rey pasó y cuando la vio dijo, haré justicia de esta mujer. Nosotros tenemos a veces un mal concepto y pensamos que por el hecho de ser hijo basta con que yo le diga al Señor, bueno, Señor, mira, yo estoy pasando este problema, así que ahora tenés que arreglártela y me las dais nomás, porque en el fondo soy tu hijo y luego no hago nada más. Papás acá presentes,
¿Será esa la actitud que vosotros esperáis de vuestros hijos? Tampoco queremos que ellos se humillen para denigrarse. En la súplica y en la humildad, yo espero que mis hijos corran a pedir al lugar correcto y no a otros dioses, y no corran a otras personas, sino que corran solo a mí, dice el Señor. Solo a mí, intensamente. Ahora, pregunto, ¿tienen algunas oraciones de años que aún no se contestan? Pero no que la oraron hace años, sino que van ahí como permanentemente. Sí, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir? Suplíquenle al Señor. Suplíquenle. Sean insistentes. Dios va a contestar. Había esto nos enseñaron a nosotros en la escuela dominical y nos decían que Dios siempre contesta la oración. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espera, pero Él nunca deja de contestar. Pero debes discernir el tiempo: sí, no y espera. Si Dios te dijo que no vas a cambiar con tu súplica el no de Dios. Si Dios te dijo espera, ten calma. Me ha tocado vivir situaciones difíciles en donde personas no han tenido trabajo por un año en sus vidas. Y todos saben lo difícil que es no tener trabajo durante un año y que mantenerse en el mínimo. De hecho, hoy día, en el Día de la Madre, me acordé de esta persona como estaba pensando en esta prédica. Y aparece una foto en la que sale la pastora Carola con la José y con la Sofía chiquititas. Y detrás de foto hay una camioneta. Es una camioneta antigua, viejita, de una persona que tuvo por más de 2 años sin trabajo. Y lo difícil para nosotros como pastor, cómo sostener, no lo digo desde el punto de vista económico, sino sostener desde el punto de vista anímico y desde la fe, una persona que por 2 años no tiene trabajo. Suplico contigo, oro contigo, pero yo después cuando él se iba, oraba al Señor y decía, bueno, pero Señor, ¿qué pasa? Es como que se cerró todo. Y el Señor nos comenzó a orar, nos llevó a orar y nos llevó a comenzar a decir todo lo contrario. Y el Señor, ¿sabe cómo me dijo? Me dijo, trátalo como si él tuviera una camioneta 0 kilómetros y como si él fuera un jefe y todas esas cosas. Yo soy poco dado a este tipo de situaciones, ¿me entiendes? Soy como más lógico, más analítico, me cuesta un poco entrar en esa área. Pero lo empecé a tratar así. Y un día X, no sé cómo, de dónde, estaba trabajando yo y me llamó, me dijo, ¿dónde está? Lo voy a pasar a buscar. Necesito que me acompañe. Y me llevó a Salfa Sur. Y cuando me lleva a Salfa Sur, me dice, mire esa camioneta. Está bonita, dije yo, esa camioneta. Esa camioneta es mía. Pero ¿y cómo? Si lleváis 2 años sin trabajar. ¿No le cuesta al Señor cambiar nuestra situación? En un santiamén, dijeran los católicos. En el chisquillo de unos dedos, Dios puede hacer lo que para ti es imposible. La pregunta es, en esos 2 años, ¿qué hubo? ¿Queja? ¿Súplica? ¿Humildad? ¿Orgullo? ¿Soberbia? Quebranto, dependencia, carácter. ¿Qué hay entre la oración que no se te ha contestado ahora? ¿Qué hay, te pregunto? ¿Desilusión? Ya no va a contestar el Señor. Se olvidó. ¿Qué hay? Suplica, pero cuando supliques,
suplica sabiendo que Él puede contestar tu oración. Tercero, y por último, dijimos oración, súplica, y lo tercero es acciones de gracia. Acciones de gracia. Permanecer con una actitud agradecida es importante, pero agradecer a través de actos de servicio desinteresado es aún más provechoso. No tiene solo que ver con decir, no, si yo estoy agradecido en el corazón. La gratitud se mide. Se mide. Como el amor es medible, la gratitud también. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo esto se mide la gratitud? Sí, se mide, y la forma de medir la gratitud son acciones de gracia. Salmos capítulo 100. Entrad por sus puertas con corazones agradecidos. No. Entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. ¿Te das cuenta? Denles gracias y bendigan su nombre, dijo David. Así que cuando usted dice, yo pregunto a usted, ¿usted es un hombre o una mujer agradecida? Sí, pastor, yo soy un hombre o una mujer agradecida, pero yo no ofrendo. Ajá. Pero ¿cómo no lo hago? Es que no me alcanza. No tiene que ver la acción de gracia con lo que no te alcance, con lo que te alcance. Nosotros fuimos a Argentina, ahora poquito, y fuimos a ministrar a una iglesia muy humilde. Y se acercó una abuelita que sabía que íbamos a ir, porque lo habían proyectado. Y esta abuelita le entregó a la pastora una bolsita. ¿Y sabe qué había en la bolsita? No había dinero. Había un pancito chiquitito, redondito. Fue su acción de gracia, su preocupación, su gratitud al Señor por lo que Él había hecho. Se la estaba entregando a pastores que ni siquiera conocía. ¿Querría ganarse mi favor? No, porque yo me iba, no iba a estar nunca más en ese lugar. Fue su acción de gracias. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, las acciones de gracias no tienen que ver con desprendernos de grandes cantidades de dinero. Tiene que ver con simplemente acciones que muestran tu corazón. Y cuando tú estás en un proceso de oración, en un proceso de súplica, y a eso le sumas acciones de gracia, es verdaderamente ocuparte del problema. Despreocúpate, pero ocúpate. Ora, suplícale al Señor y da acciones de gracia. Y la próxima semana cuando vengas, vas a comprar un chocolate y regálaselo a tu amigo. Haz una tortilla, haz una rosca, haz un berlín y llévaselo y dile, ¿sabes qué? Mira, pensé en ti en la semana y estoy tan agradecido por el momento en el que estoy viviendo. ¿Cómo? No tengo trabajo. Ajá, y ahí los cielos comienzan a moverse. Porque la viuda que dio todo lo que tenía cambió la historia de su vida cuando pudo desprenderse de lo que para ella era seguro. La historia de esa viuda no fue nunca más la misma. A partir de ahí fue la mujer más famosa. Pero este mundo te restringe con las acciones de gracia. Porque escucha, aquí lo que viene. La acción de gracia es algo que se da a aquel que no se lo merece. Porque somos buenos para agradecer cuando alguien nos da un favor y devolvemos en aquello, ¿sí o no? ¿Qué favor le hiciste tú a Dios para que su hijo lo diera por ti? Ninguno. Así que, como yo sé que aquí nadie se cae mal, iba a poner el ejemplo de busca el que más mal te caiga, po. Pero yo sé que nadie se cae mal, po.
pero busca a la persona con la que menos contacto tengas y manifiesta una acción de gracia hacia Él. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Cómo esto? Porque la palabra del Señor dice: den de gracia lo que de gracia han recibido. Y la acción no significa de dar a quien se lo merece. Da a quien consideras que no se lo merece. Porque ¿qué favor, dice el mismo Señor Jesús? ¿Qué ganancia hay en amar a aquellos que te aman, pues, Sofi? Nada. Pero mayor es el amor cuando lo hacemos a quien quizás no se lo merece o no ha hecho nada por ti. Esa persona, pero ¿y por qué me haces esto por mí? Ajá. Porque cuando la gente recibe, ¡ay, Dios! Escuche bien esto. Porque cuando tú has hecho, mire, pongo este ejemplo. Supongamos que Dagoberto y yo no nos conocemos, ¿verdad? Y él un día decide llegar a este lugar con un chocolatito chiquitito y no nos conocemos, ¿verdad? O mejor dicho, voy a cambiar el ejemplo para que sea más claro. Nos conocemos profundamente, ¿verdad? Y él trae un chocolate así Sanenú gigante, porque él dice: mi pastor, cierto, está conmigo, caminamos juntos, él me ha ayudado, yo lo he ayudado, tenemos una relación, entonces en esta relación quiero mostrarle cuánto me importa, así que va tu Sanenú, ¿verdad? Yo diría: claro, es normal, porque él está reaccionando frente a cosas que yo he hecho por él. ¿Sí o no? Ahora, mismo ejemplo, ese mismo chocolate probablemente Dagoberto se lo entrega a Gerardo, pero Gerardo no tiene ni una relación con Dago. Ficticio esto, porque sí, estos se juntan a comer asado y comen cordero, ¿ya? Pero no tiene ni una relación. Y toma el mismo chocolate y un día llega donde Gerardo, ¡pum!, y se lo da. Gerardo, te traje un chocolate, hermano. Y Gerardo dice: ¿por qué me habrá dado un chocolate? Y Gerardo quizás estaba orando y diciendo: Señor, ¿tú me amas? Señor, yo soy importante para ti. ¿Te das cuenta? Y en ese acto Gerardo descubre que Dios está presente en su vida. Y ahí tú estás dando de gracia la manera en la que el Señor también nos dio de gracia. No merecíamos nada, pero Él lo hizo. Así que prepare su acción de gracia para la otra semana. Y cuando aquí lleguemos y demos ofrenda y traigamos nuestra ofrenda y digamos saludémonos, usted va a ir y va a entregar su acción de gracia a su hermano. ¿Ah? Y no lo vamos a hacer nosotros los que vinimos, no los otros que no vinieron, no van a cachar nada. Filipenses capítulo 4 dice así: por nada estéis afanosos. Antes bien, por favor escuche esta versión. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracia, sean dados a conocer sus peticiones delante de Dios. Cuando uno va a llevar una petición, hay un contexto y hay un escenario que hay que preparar. ¿Te das cuenta? Y ahí caemos nosotros muchas veces, no preparamos el escenario. Vamos así a secas y no preparamos nada. Pero dice: por nada estéis afanosos. Antes, tiempo. ¿Antes de qué? No, ya estás afanoso, ¿verdad? Pero te va a decir: ahora no quiero que estés. ¿Antes qué? Antes de hacer cualquier cosa, de tocar cualquier puerta, de llamar a cualquiera de tus contactos de seguridad, de tu círculo de contacto, antes de todo eso, no está diciendo que sea malo, solo está diciendo que quiero que hagas esto antes que todo. En toda oración, con todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, o sea, métele acción de gracia. No solo ores, no solo supliques, métele acción de gracia. Y ahí sean dadas a conocer, recién ahí, tus peticiones delante del Señor. Y el versículo 7 es hermoso, porque hay una promesa aquí. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento. Guardará sus corazones y sus mentes. ¿Dónde está la ansiedad? Aquí en la cabeza, dando vuelta día y noche. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo? ¿Cómo supero? ¿Cómo logro? ¿Cómo junto? Ahí el Señor dice: tu mente estará tranquila, tu mente estará en Cristo, será guardada. La paz del Señor va a guardarnos. Hermano amado, la paz del Señor es el resultado de hombres que oran, de hombres que suplican, de mujeres que se presentan delante de Él con acciones de gracia. Y la ansiedad comienza a quebrarse como una hojarasca en tu mano, y comenzamos a ser libres, y nuestro corazón vuelve a enfocarse y vuelve a vivir, a tener esperanza, a decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin Él se levantará sobre el polvo. Hoy día me toca estar aquí, pero mientras esté aquí oraré, suplicaré, llevaré acciones de gracia, pero su paz, su promesa un día estará conmigo, y ese día mi corazón va a estar feliz. Viene un tiempo en el que la paz del Señor se va a manifestar sobre tu casa. No tienes lo que deseas, no tienes lo que deseas, ni siquiera lo que has elegido, pero vendrá ese día si permaneces fiel. La súplica habla de fidelidad, de alguien que no se rinde, de alguien que sabe quién es su Dios. No se equivoque, Dios no es sordo. Dios te está probando. Dios te está probando. Sí, Dios los prueba. ¿Y de dónde sacó esta idea? Póngase de pie. Y si está de pie se lo digo. Uno pensaría que después de que Jesucristo fue al Jordán a bautizarse, ¿cierto? Y fue lleno del Espíritu Santo, uno pensaría que ahí comenzaba el ministerio de Jesús. Aquí vienen los milagros ahora, porque la paloma descendió sobre el hombro, porque la voz en el cielo se escuchó y se dijo: Él es mi Hijo amado. Uno pensaría que después de Peniel uno va a quedar así como listo para ir al ring y darle y manifestar todo el poder de Dios en su ministerio. No es así. ¿Cómo no? Por el Espíritu Santo. Jesús, capítulo 4, versículo 1 del libro de Lucas, dice que después de que fue lleno del Espíritu, fue llevado ¿dónde? Al desierto. ¿A qué? A ser tentado por Satanás. Te está esperando el Señor. Él te puso en ese lugar. Él hizo ese escenario. Satanás va a tener que venir, pero no te envió solo, te envió con su Espíritu. Así que es su Espíritu el que te hará vencedor. La ansiedad y la frustración te hacen perder de vista a quién eres. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, alguien que fue comprado a precio de sangre. Y no solo eso, su Espíritu está sobre ti. ¿Lo puedes creer? Ahora dile a tu rostro: soy un hijo de Dios. Ay, el Espíritu del Señor. No necesito un Peniel. Gloria a Dios por los Penieles, pero necesito el Espíritu del Señor en mi vida. ¿Y cómo lo hago? Ve a orar y ve a buscar del Señor y dile: soy tu hijo. No voy a pasar esto si tu Espíritu no está conmigo. Y después de eso, Lucas capítulo 4, versículo 14, ve descender a Jesús de allá del desierto, pero ahora lo ve de una forma diferente. Lo ve montado en el poder del Espíritu Santo. Una persona que venció, que resistió, que soportó la prueba, tiene autoridad para ahora decirle al mundo espiritual: hazte un lado. Los enfermos son sanados, los ciegos ven, los cojos saltan. Pero el Señor te lleva al desierto para ponerte a prueba. Solo voy a usar un poco de, ¿cómo se dice? Actualidad. Usted sabe que yo tengo muchas probabilidades de ser funado.
nos hacían pasar hambre en el ejército, nos hacían pasar frío, no nos daban comida. ¿Vio la noticia? ¿Y qué cree? ¿Para qué lo estaban preparando? Para la guerra. Ese es el conflicto de esta generación de cristal. Y no digo que aquí haya generación de cristal, pero quieren todo fácil. Cristianos que quieren que todo se les dé facilito. Y no es así. No estás listo para poder administrar las riquezas del reino si no eres puesto a prueba. Entiéndelo. Dios tiene que ponerte a prueba porque te ama y te quiere dar más. Quiero la presencia del Señor en mi vida, decían algunos. Y el Señor los puso a hacer ejercicio y se cansaron. ¿Qué crees entonces que el arca la cargaban solo hombres resistentes que se ejercitaban para poder soportar ese tremendo armatoste de oro macizo? Pero hay cristianos que se cansan con una bolsa de pan una cuadra, pero quieren que Dios haga milagros con ellos. No, no es así. No, esta palabra solo viene para decirte: no desistas, no desistas, no abandones, no te rindas. Como dice el meme, no pain, no gain. Si no sufre, hermano, y esto no es que el sufrimiento expíe nuestros pecados, no, el sufrimiento forja carácter, la prueba forja carácter, y el Señor busca una iglesia con carácter. No nos podemos quebrar a la vuelta de la esquina. No podemos guatear el otro mes y decir: ya comenzaron a bajar las ofrendas. No, tenemos que subir, tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que anunciar que Él viene. Hay que hacer la obra del Señor, no podemos rendirnos. Así que, ¿cuántos sienten que están en un desierto? ¿Verdad? ¿Cuántos sienten de verdad que están en un desierto? ¿Estás ahí, no? Viene ya. Tranquila. ¿Quién está en un desierto? Venga acá si usted está en un desierto. Tengo una palabra del Señor para usted. Acuérdese que la súplica rompe el orgullo y manifiesta la humildad. ¿Qué me van a decir a mí cómo se trata la ansiedad? Si yo ya me tomé, fui al psicólogo. ¿Qué sabe? Yo también fui, para que no diga que la Débora fue mi psicóloga una vez. Pero escuche bien esto. Esto es algo que tiene que ver con actitud. Y escuche bien. Estamos hablando de intercesión en nuestros grupos de altares familiares. Aleluya. Estamos hablando de oración. Y vamos a orar ahora. ¿Sabe cuál es el problema de la ansiedad, o uno de los tantos problemas? Que la ansiedad nos centra y nos enfoca en nosotros mismos y perdemos la percepción de la realidad, como que nadie más la está pasando mal, solo yo. Y hoy día vamos a hacer algo que va a romper nuestro egoísmo. Y lo que vas a hacer es que vas a agarrar todo eso que estás viviendo hoy día y le vas a decir al Señor: el que está a mi lado también la está pasando mal. Así que, Señor, hoy día yo te entrego esto con lo que estoy sufriendo. Y te lo entrego nada más. Pero voy a orar por mi hermano. Y voy a levantarme en intercesión por él. Y como que le vas a dar la espalda a tu desierto y te vas a enfocar ahora en tu hermano que está ahí metido en un desierto.
vas a comenzar a orar y decirle, y vas a repetir esta promesa del Señor que está sobre él. Y vas a decirle al Señor en esta hora, y vas a comenzar a orar y le vas a decir: Señor, tú vas a levantar a mi hermano y lo vas a sacar del desierto en el que está. No es para siempre, es temporal. Vamos, pon la mano en el que está a tu lado y comienza a decirle: Señor, es temporal, es temporal, es temporal. Hay una palabra que fue soltada sobre él y sobre ella, y esa palabra se va a cumplir en el nombre de Jesús. Satanás no